viaje y hoy vamos a hablar de una estructura bastante especial que es el arreglo con tope. ¿Ah? El arreglo con tope es una estructura interesante por varias razones. La primera, por la utilidad que tiene, que la vamos a conversar en breve, nos va a permitir hacer algo que hasta el momento no teníamos posibilidad de hacer. Y lo segundo es que es una construcción puramente conceptual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no necesitamos ver elementos nuevos del lenguaje de programación para poderlo hacer, sino que lo vamos a construir combinando dos estructuras que ya conocemos. Va a ser el arreglo y el arreglo. Es decir, que si uno sabe manipular arreglos y sabe manipular registros, entonces es capaz de construir un arreglo. ¿Ah? Ustedes van a ver que este tema como tal no aparece en el libro, lo cual tiene sentido, porque el libro es un libro específicamente de Pascal, del lenguaje de programación. Entonces, cada capítulo nuevo te presenta cuestiones que tienen que ver con la sintaxis del lenguaje. Sin embargo, vamos a ver que el array con tope no introduce nuevos elementos de sintaxis del lenguaje, sino que lo vamos a armar, como dije antes, combinando otras dos estructuras que ya conocemos, que son el arreglo y el arreglo. ¿Está bien? Bien, entonces, un arreglo con tope es un registro que contiene un campo de tipo arreglo y un campo que vamos a llamar tope, cuyos valores van desde 0 hasta el máximo del arreglo. Primero, ¿qué era un arreglo? Es un tipo de datos estructurado, muy bien, ¿te permite qué cosa? Almacenar datos. El récord también permite almacenar datos, pero ¿qué tiene de especial el arreglo? Pero ahora tiene que ser el mismo tipo de arreglo. Que permite almacenar una serie de datos todos del mismo tipo dentro del arreglo. ¿Ah? ¿Y cómo se componía el arreglo? Estaba formado por qué? Por celdas. ¿Y cada celda cómo se identificaba? Mediante un índice. ¿Ah? ¿Y qué pasaba con el tamaño del arreglo? Era fijo. Normalmente lo definimos mediante ¿qué? Mediante una constante y después definimos un subrango de índices. ¿Ah? Y eso nos determina que la cantidad de celdas del arreglo sea una cantidad fija, ¿ah? Donde todos los valores que almacenamos tienen que ser del mismo. Ahora bien, hasta el momento, ¿cuántas celdas cargábamos en el arreglo? Todas. No dejábamos ninguna celda vacía. Si el arreglo tenía, pongámosle, 30 celdas, nosotros debíamos cargar un valor en cada una de las celdas. ¿Ah? Y eso está muy bien en el sentido que nos permitía almacenar muchos valores del mismo tipo, pero nos imponía como restricción que sí o sí debíamos cargar 30. Ahora bien, resulta que hay situaciones en las cuales por ahí a nosotros no nos interesa cargar absolutamente todas las celdas, sino que nos interesa cargar algunas y dejar los restantes. ¿Ah? Hay montones de situaciones en las cuales eso se puede presentar. Y tomémonos como ejemplo nosotros mismos. ¿Ah? ¿Cuántos alumnos vienen a esta clase? Pongámosle, yo el día que conté más conté unos 65. Creo que fue la primera clase, después empezaron a ver que ¿ah? Pero el número fue variando. Algunas clases vinieron más y otras clases vinieron menos. Es decir, este grupo, pongámosle que tenía espacio para 65 estudiantes, pero no quiere decir que en todas las clases hayan venido los 65. A veces vinieron 60, a veces vinieron 40, a veces vinieron 46. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que de las 60 celdas, vos no quieras cargar sí o sí 60 estudiantes. Porque capaz que un día tuviste menos estudiantes en clase y te interesa cargar únicamente a los estudiantes que vienen a la clase. Entonces ahí tenemos una situación donde en vez de trabajar con un arreglo común, nos va a convenir trabajar con esta estructura
particular que vamos a llamar arreglo con tope. Vamos a mirar un poco lo que dice ahí. Un arreglo con tope es un registro. ¿Qué era un registro? También era un tipo de datos estructurado que permitía almacenar varios datos juntos, al igual que el arreglo. Ahora bien, en el arreglo, ¿cómo se identificaban las casillas? Con índices. Y en el registro se le da un nombre a cada uno de los campos que llamamos. ¿Y tenían que ser todos del mismo tipo? No tenía por qué. Un registro podía combinar campos de diferentes tipos. ¿Sí? Entonces, es un registro que contiene un campo de tipo arreglo. Si yo fuera a dibujarlo, el registro sería una cosa así, que contiene dos campos. El primero es de tipo arreglo. O sea que en el primer campo lo que va a haber va a ser un arreglo que tendrá una cierta cantidad de celdas. Numeradas, pongámosle por ejemplo de 1 en adelante. ¿Sí? Vamos a suponer que hay una constante llamada, no sé, max, que me dice la cantidad de celdas que va a tener. Entonces, este va a ser de tipo A. Y el segundo campo, que es el que vamos a anotar acá, lo vamos a llamar tope. Y como dice allí, lo que contiene es un número, ¿verdad?, que indica cuántos elementos yo voy a cargar. Cargar es introducir dentro de la celda. Exactamente. ¿Cuántos elementos voy a almacenar dentro de la celda del arreglo? ¿Sí? Entonces, vamos a imaginarnos que en este arreglo yo no quiero cargar todas las celdas, sino que quiero cargar solamente las primeras 3. ¿Sí? Entonces, voy a colocar aquí un valor, voy a colocar aquí otro valor, voy a colocar acá otro valor más, estos 3 valores que tienen que cumplir. Tienen que ser del mismo tipo, no importa cuál, pero tienen que ser del mismo tipo. Y en este campo, que es el que vamos a llamar tope, lo que vamos a almacenar es la cantidad de elementos que hay en el arreglo. Yo acá voy a poner un 3. ¿Qué quiere decir este 3? Que en el arreglo yo solamente he almacenado valores en las primeras 3 posiciones. Y las demás, ¿qué contienen? Nada entre comillas. O sea, todas celdas siempre contienen un valor que puede ser un valor válido o puede ser basura, un valor indefinido. A efectos prácticos, podemos decir que el resto de las celdas están vacías. Pero vacías en el sentido de que no hemos cargado en ellas ningún valor que nos interese. Lo que hay en todas ellas es basura, es un valor indeterminado. Entonces, si un día vinieron solamente 3 estudiantes a clase de programación 1, yo guardé esos 3 estudiantes en las primeras 3 celdas del arreglo y en el tope indico que hay 3. Pongamos que la clase empezó, pongamos que media hora después aparece un cuarto estudiante. ¿Qué voy a hacer? Primero que nada, lo voy a poner en la celda 4 y este 3 lo voy a modificar. Va a pasar a valer 4. Bueno, esa estructura de datos nosotros la podemos construir combinando un récord con un arreglo. Y lo llamamos arreglo con tope. Y me permite representar situaciones en las cuales a mí no me interesa cargar la totalidad del arreglo, sino solamente algunas de las celdas. ¿Hasta acá? Los elementos se almacenan en las celdas que van del arreglo desde la 1 hasta la celda del tope. Si el tope vale 4, las celdas que vamos a cargar son las que van desde la 1 hasta la 4. Al insertar elementos en el arreglo debe aumentarse el tope.
Cuando nosotros colocamos aquí el cuarto elemento, ¿qué hicimos con el tope? Lo actualizamos, le sumamos 1. Aparece una noción que hasta el momento no teníamos, que es ir insertándole elementos de a uno. Nosotros repetimos, en un arreglo común y corriente, ¿qué deberíamos hacer? Sí o sí deberíamos cargar la totalidad de las celdas. Acá no. Acá vamos cargando a demanda. Si dentro de un rato aparece el quinto estudiante, bueno, lo almacenaré en la quinta posición y volveré a actualizar todo. ¿Sí? Al eliminar elementos del arreglo, debe disminuirse el tope que siempre indica la última posición ocupada. Fíjense que el valor del tope, por un lado es la cantidad de celdas que yo cargué, y por otro lado coincide con el índice de la última cargada. Esto siempre y cuando sumamos que empezamos los índices en 1. En el arreglo con tope lo más feo. ¿Está bien? Si más adelante se va algún estudiante, yo lo voy a eliminar del arreglo. Entonces, en vez de tener 4, voy a tener nuevamente 3. ¿Qué debemos hacer con el tope? Debemos restarle. ¿Ah? Esto no es una construcción de Pascal, es una construcción que hacemos nosotros. Por lo tanto, ¿de quién es la responsabilidad de actualizar adecuadamente el tope? Nuestra, del programador. El tope no crece solo ni se reduce solo. Soy yo quien debo sumarle 1 al tope cuando voy a insertar un nuevo valor, y soy yo quien debe restarle 1 al tope cuando voy a eliminar. Sí. Cuando eliminas un valor, Sí. los otros valores tienen que borrar para que... Bueno, existen diferentes criterios de borrar. Por ejemplo, tú podrías querer borrar manteniendo el orden de los demás elementos. En cuyo caso, si yo, por ejemplo, voy a sacar el 2, ¿qué tendría que hacer con los que están después? Bajarlos una posición. Ese es un algoritmo de borrar, un algoritmo que preserva el orden de los elementos. Pero si estoy en una realidad en la cual no me interesa mantener el orden, se puede aplicar un algoritmo diferente. Por ejemplo, puedo sacar el 2 y en lugar de bajar 1 todos los que están después, puedo agarrar el que está contra el tope y traerlo por ahí. Y después le resto 1 al tope. Sea cual sea la estrategia de borrado que se aplique, hay algo que es invariante, y es que al tope hay que restarle 1, siempre que sea una eliminación. Y lo mismo pasa con la inserción. No necesariamente tenemos por qué ir insertando de manera consecutiva. Capaz que, por ejemplo, queremos ir haciendo una inserción ordenada, en cuyo caso yo determino que en determinada posición voy a colocar el arreglo, lo coloco allí, pero después tengo que empujar hacia arriba a los demás. No importa. Al final de la inserción, ¿qué voy a tener que hacer con el tope? Sumarle 1. Entonces, siempre que sea una operación de inserción, hay que sumarle 1 al tope. Siempre que sea una operación de eliminación, hay que bajarle 1 al tope. El arreglo que... El tamaño va a estar dado por la constante max. Lo que no vamos a estar obligados a hacer va a ser ¿qué? A cargar la totalidad de sus celdas con valores básicos. O sea, vos vas a tener espacio para almacenar con mucho max estudiantes. Pero no quiere decir que sí o sí vas a cargar todos los estudiantes. ¿Hasta acá? Sí. O sea, lo que no puedo hacer es borrar un elemento, sí, y dejarlo vacío entre elementos. Claro, no. Esta estructura está armada de manera tal que los elementos válidos se almacenan siempre apelotonados contra el tiempo. Repito, no es algo que dependa de la sintaxis de Pascal. Es una estructura que estamos construyendo nosotros y de hecho como tema no aparece en el libro. ¿Ah? Dice ahí que no es un tipo de datos nuevo, porque desde el punto de vista de la sintaxis del lenguaje no estamos introduciendo elementos nuevos para construir tipos de datos. De hecho, nosotros en la clase pasada más o menos ya vimos todo el panorama de tipos de datos que podemos definir. ¿Ah? Por eso es que no figura como tema en el libro de curso. Sí. Yo puedo sustituir un valor. Si, por ejemplo, quiero cambiar este estudiante por otro estudiante, lo puedo hacer. ¿Qué va a pasar con el tope en ese caso? Va a continuar igual, porque la única función del tope, ¿cuál es? Llevar la cuenta de la cantidad de elementos que tengo.
Todo depende de la estrategia de inserción que quieras aplicar y de la estrategia de borrador que quieras aplicar. ¿Ah? ¿Hasta acá? Bien. Observen que estamos hablando de inserción de elementos y eliminación de elementos. Son dos operaciones que en el arreglo común no las teníamos definidas. Porque en el arreglo común, si el tamaño era 30, yo solo sí cargaba 30. ¿Ah? Bien. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de declaración. En la sección de tipos del programa definimos un nuevo tipo de datos, en este ejemplo le llamamos conjunto, ¿tá? Que es un registro, que tiene dos campos. El primero que es un arreglo y el segundo es el tope. El subo aquel, digo, ¿está por qué? O sea, sería el TO o... TO es el tipo de las celdas, el tipo de lo que vas a guardar en cada celda. ¿Tá? Entonces, todo esto, ¿sí? Bueno, ahí estamos usando n en vez de max, así que acá le voy a poner n. Todo esto es un récord que recibe por nombre, en este ejemplo, conjunto. El primer campo es el arreglo que se llama elements. Y el segundo campo es el tope. ¿Ah? Fíjense que tiene que haber una relación entre el rango de índices que usamos y el rango parámetro. ¿Está bien? Pero el tope tiene más rango del código. El tope podría valer 0, ¿por qué? ¿En qué situación valdría 0? Cuando está vacío, cuando no hay ningún elemento cargado. Por eso es que arranca en 0. Si lo miramos, desde el punto de vista sintáctico, esto no tiene nada nuevo. Estamos combinando dos cosas que ya sabíamos manipular. ¿Está bien? ¿Hasta acá? TO se refiere al tipo de los elementos que vamos a guardar en las celdas. En las celdas de una red, ¿había algún tipo de restricción para el tipo de los elementos? Tenían que ser todos del mismo tipo. Pero ¿tenían que ser, por ejemplo, solo tipos simples o solo tipos ordinales? No, vos en la celda de un arreglo podés poner el tipo que quieras. Sea un tipo predefinido del lenguaje o un tipo creado por nosotros. ¿Ah? ¿Hasta acá? Bien, ¿cómo representamos la situación en la cual no hay ningún elemento cargado en el arreglo con tope? El tope lo ponemos con valor 0. Eso significa que hay 0 elementos válidos cargados en el arreglo. Y después funciona como dijimos, cuando voy a insertar un nuevo elemento, el tope crece en unidad y de nuevo crece porque ¿quién lo hace crecer? El propio programador. Y cuando vamos a eliminar un elemento, le prestamos una coma. Sí. Y bueno, ahí empezás a tener información inconsistente, porque capaz que tenías 5 valores válidos cargados, pero te olvidaste de sumarle uno al tope y te quedó 4. Entonces, en realidad, se va a considerar que la cantidad de valores válidos es 4. Porque vos después, cualquier operación, cualquier procedimiento o función que quieras hacer, vas a tomar en cuenta lo que diga todo. Bueno, ahí depende de si al insertar un elemento te fuiste de rango, por ejemplo. Ahí ya depende de la operación concreta en la que estés. Puede darte un error en tiempo de ejecución en el sentido que el programa se rompa, te puede dar papa frita, puede que no pase nada. La ejecución se torna impredecible en ese caso. ¿Hasta acá? Bien, y de nuevo, vuelvo a insistir, esto es algo que nosotros podemos construir combinando dos tipos de datos que ya conocemos, que son el record y la lista. ¿Sí? Y de hecho le vamos a dar bastante uso a esta estructura de datos, sobre todo en la segunda tarea y bueno, en el segundo parcial también. Después vienen los punteros. Esos van a ser la frutilla de la lista. ¿Ah? ¿Hasta acá? Bien. Bueno, vamos a ver algunos procedimientos y funciones que habitualmente programamos a la hora de trabajar con un arreglo.
El primero es un procedimiento muy sencillito, pero es sumamente importante. Es el procedimiento que inicializa la estructura de datos. ¿Ah? Procedimiento que se llama crear conjunto vacío. ¿Sí? Lo de conjunto es porque en este ejemplo le estamos llamando conjunto. ¿Ah? Y recibo ese que por más que se llame conjunto, al verlo me doy cuenta que la estructura es una reproductora. O sea, vos al tipo, al type, le puedes poner el nombre que quieres. Independientemente del nombre que le pongas, te das cuenta que se trata de un arreglo con tope por los dos campos que tiene y por la manipulación que vamos a hacer. ¿Ah? Entonces, recibo ese de tipo com, es decir, de tipo arreglo con tope. ¿Ah? ¿Y de qué manera lo estoy pasando? Por referencia. Y está bien que lo pase por referencia. ¿Por qué? Porque lo vamos a modificar. Cualquier modificación, por mínima que sea, amerita que el parámetro se pase por referencia. Si no lo quisiera modificar, ¿cómo lo tendría que pasar? Por valor. ¿Ah? Y la única instrucción que vamos a hacer dentro de este procedimiento es esta. ¿Qué estamos haciendo acá? Inicializando en cero. Al decir que el tope vale 0, estamos diciendo se acaba de crear un arreglo con tope vacío, sin ningún elemento válido cargado. ¿Ah? Observen que las celdas del arreglo ya contenían basura y siguen conteniendo basura. Pero nosotros nos vamos a guiar siempre por el valor del tope para saber hasta dónde es que tenemos cargado cualquier valor. ¿Ah? Para simplificar, vamos a suponer que es un arreglo de enteros. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acá de vuelta la estructura, ¿ah? Con las diferentes celdas, numeradas desde 1 hasta n. ¿Sí? Esto es elements y esto es tope. Lo único que hizo este procedimiento es colocar un 0 acá. Al poner un 0 acá estamos diciendo este arreglo con tope está fácil. ¿Hasta acá? Bien. Sí. Es el procedimiento que se suele inicializar al tipo al proceso programado. Claro, vos después vas a tener el programa principal, el bloque BINER, muy probablemente lo que hagas al comienzo del BIN sea inicializar el arreglo con tope llamando a esa cosa. Es más, es lo primero que uno tiene que hacer con el arreglo con tope antes de poder trabajar con él. O sea que vos primero vas a llamar a este procedimiento, muy probablemente al comienzo del programa, y después, durante el resto de la ejecución, irás llamando a los demás procedimientos y funciones que vamos a ver. Sí. Pero siempre es necesario utilizarlo. No podemos acá ponerle colocando ya un nombre de 4 o 5. Podrías, pero ahí te verías obligado a ya cargar 4 o 5 valores, lo cual es raro. Normalmente el manejo que hacemos del arreglo con tope es que arranca vacío. Y durante la ejecución, probablemente a pedido del usuario, es que le vamos a entregar valores. ¿Ah? ¿Quedó claro el tema? Bien. Procedimiento de inserción. ¿Ah? De hecho, es el algoritmo de inserción más sencillito, que es cada nuevo elemento se coloca a continuación del último elemento inserto. A este procedimiento yo lo voy a llamar cada vez que quiera agregar un nuevo elemento. Si yo quiero agregar 5 elementos, voy a llamar 5 veces a este procedimiento. ¿Ah? Recibo el elemento a insertar, de nuevo acá T, estamos suponiendo en este ejemplo que era qué cosa, entero, le paso un entero y al venir por valor que asumimos de ese entero, que está bien cargado y que no se va a modificar. El que sí se va a modificar, ¿quién es? Ese que es el arreglo. Entonces, ¿qué va a hacer este procedimiento? Va a insertar el nuevo valor dentro del arreglo.
precondición. Vamos a recordar lo que era una precondición. Una precondición es un comentario que colocamos junto al encabezado de un subprograma. ¿Para qué? Para el usuario que hay cosas que hay cosas que no hay cuenta. ¿La precondición está dirigida al usuario? Está dirigida al propio programador. ¿Para qué? Para que el programador se acuerde que antes de invocar el procedimiento debe controlar esos casos. La precondición básicamente lo que dice es, antes de llamar a este procedimiento, asegúrate de haber chequeado lo que dice. ¿Sí? La precondición no se hace responsable de lo que pase con la ejecución si no se chequeó debidamente antes. Básicamente lo que dice es, si vos chequeaste esto, entonces la operación va a funcionar bien. Si no, es tu responsabilidad, es bajo tu propio riesgo. Bueno, en este ejemplo, E no pertenece a S. Estamos suponiendo que en este ejemplo no vamos a cargar valores repetidos. ¿Tá? Y lo segundo, ese punto tope menor que N, en criollo, ¿qué quiere decir? Que no se vaya, que no esté lleno. Porque si estuviera lleno se queda de rango cuando quieras insertar. O sea, tiene que quedar un rango. Vamos a suponer que lo vamos a usar a ese procedimiento en esta situación. Queremos insertar el valor. Por ejemplo, un 7. ¿Ah? Esto es S y lo que viene como E es un 7. ¿Está bien? Bueno, ¿7 pertenece? Claramente no, porque es la primera vez. ¿Y cuánto vale el tope ahora? 0, obviamente va a ser menor que E. O sea que efectivamente estamos cumpliendo la precondición. ¿Ah? Aparece la palabrita WIF. ¿Para qué servía? Para simplificar qué cosa. O sea, WIF me permite introducirme en dónde? Dentro de un récord. Era una palabra reservada que decía, toma este récord y dentro del BigInEn estamos accediendo a los campos sin necesidad de usar recursos. Si yo no ponía WIF, no podía poner solamente el tope. ¿Qué tendría que poner? Ese punto tope. Tampoco podría poner elements solo, tendría que poner ese punto elements. Eran dos maneras equivalentes. Si lo hacía sin WIF, tenía que poner el nombre del récord junto al campo al cual estoy queriendo acceder. Si lo hacíamos con WIF, no era necesario poner ese punto. No hay que poner. ¿Ah? Bueno, primero y fundamental. ¿Qué estamos haciendo? Agregándole un valor, o sea, sumándole un valor. ¿Ah? Elements, corchetes tope y asigno N. ¿Qué quiere decir eso? Que en la celda dada por quién? Por el tope es coloco el elemento. Le dijimos el 100. O sea que acá pusimos un 100. Tenemos un elemento cargado, obviamente en la posición. ¿Está bien? Pongámosle que pasa media hora, el usuario quiere ingresar un cuadro. Vuelve a llamar a este procedimiento, donde ahora E va a ser 4. ¿Se sigue cumpliendo la precondición? Sí, porque el cuadro no está y estamos por debajo del camino de la regla. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumentamos el tope, ahora tenemos 2 elementos. ¿Y en qué posición ponemos el nuevo elemento? En la posición dada por el tope, la 2. O sea que acá pusimos el 4. Observen que estos 2 elementos fueron cargados tras 2 invocaciones a este procedimiento. O sea, en cada invocación se inserta un nuevo elemento. ¿Ah? Pasa un ratito más y queremos insertar un 11. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar nuevamente al procedimiento con E valiendo 11. Entonces, lo primero, le vamos a sumar 1 al tope, y en la posición dada por el tope, que es la asignación que está abajo, vamos a colocar el complemento. ¿Sí? Pasa un rato más y queremos insertar un 5. Bueno,
Venimos acá, le sumamos un al tope, cargamos un 5, y así yo puedo seguir insertando hasta 4. Hasta que se llenen las LCs. Sí. Porque en este ejemplo decidimos pasar. Vos podrías tener un arreglo con tope en el cual quieras admitir valores repetidos. Nosotros acá elegimos el procedimiento no es que se vaya a romper, pero estaríamos violando el manejo que decidimos hacer para este. Yo sé, por ejemplo, imagínate que en vez de ser enteros, estamos guardando los estudiantes. Cada estudiante tiene la cédula. Y no querés tener dos estudiantes con la misma cédula. ¿Lo puede poner? Sí, yo no puedo. ¿Se entendió la inserción cómo funciona? Bueno, vamos a ver un ejemplo de eliminación. Este algoritmo elimina sin preocuparse por mantener el orden de los elementos. Dijimos, pueden haber distintas estrategias de borrado. Estrategias que mantengan el orden de los elementos que siguen quedando en el arreglo con tope. Y en este no nos interesa mantener el orden de los elementos que siguen quedando. Bueno, le paso el valor que quiero eliminar y le paso nuevamente el arreglo con tope. Y está bien que vaya de vuelta por referencia, porque al borrar un elemento lo vamos a estar verificando. En esta implementación, si el elemento que queremos borrar no está, el procedimiento no hace nada. O sea, si yo quiero borrar un 17, lo que va a pasar es que no va a encontrar el 17 y lo va a dejar como está. Por eso es que no aparece como precondición que el elemento no esté. Bueno, miremos este while que tenemos acá. Esta es una operación conocida, ¿cuál es? Hace evaluación por circuito corto, pero ¿qué tipo de operación es? No sé, una de búsqueda. Es una operación de búsqueda. Es nuestra vieja y querida búsqueda de un arreglo. Que la hacíamos aprovechando las bondades de la evaluación por circuito corto. Vamos a suponer que queremos borrar el 4. ¿Sí? Que vale 4. Me paro en la posición 1. O sea, paramos acá. 1 es menor o igual que el tope de S. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto vale el tope de S? Vale 4. 1 es menor o igual que 4. Sí. Se cumple la primera condición, ¿qué hacemos? Evaluamos la segunda. Lo que está guardado, vamos a mirar esto. S.elens de I. ¿Qué cosa es ese? El recto. Punto elens me meto ¿dónde? Dentro del primer campo que es el arreglo. Y estando en el arreglo, ¿dónde accedo? Al índice I, que I vale 1. 1 es distinto de 4. Sí. ¿Qué hacíamos? Esta es la clásica operación de búsqueda de arreglos que ya conocemos. ¿Sería lo que está dentro de la celda 1? Lo que está dentro de la celda 1, sí. ¿Seguro que dije? Divide el índice. No, lo que está dentro del índice 1 que sucede. Ahora I vale 2. 2 es menor o igual que el tope. Sí, porque el tope vale 4 y preparamos la posición 2. S.elens de I, ¿cuánto valería ahora? 2. Lo que está en la posición 2, ¿es distinto del 4? No, es igual. Entonces, ¿qué hago? Salvo. Acabo de encontrar lo que estaba buscando. Así funcionaba la operación de búsqueda. Si encontraba el elemento buscado, se detenía la búsqueda con while y el índice quedaba indicando la posición donde se encontró el objeto buscado. Bien, salimos. Si es menor o igual que el tope de S, ¿qué significa? Que se encontró lo que estaba buscando, porque si no lo hubiera encontrado, ¿qué habría pasado con él? Se habría pasado del tope.
Lo cual no nos dio error de irnos fuera de rango gracias a qué? A la evaluación por circuito corto. ¿Por qué dice menor igual y no igual, o sea, a ese tope? Porque vos capaz que lo encontraste antes de llegar al tope, y de hecho lo tenemos allá. Como mucho lo encontraste en la posición del tope. Nosotros en ese ejemplo lo encontramos en la posición 2. ¿Ah? Bueno, 2 es menor o igual que 4, sí. Entonces, ese punto Lens de I le asigno ese punto Lens de ese punto tope. Vayamos a ver. Toda asignación se vio como de derecha a izquierda. Miremos lo que está acá. Y vamos a empezar por esto. Ese punto tope. ¿Cuánto vale ese punto tope a la vez? 4. O sea que esto me está indicando allá la posición 4. Lo que está en la posición 4 de Lens, que Lens ¿qué es? El arreglo. Y Lens a su vez está dentro de ese, que es todo el arreglo tope. O sea que tomo el que está en la posición 4, que ¿cuánto vale? 5. Ese 5 lo traigo hacia dónde? Hacia la posición I. O sea, hacia la posición donde yo había encontrado que quería borrar. ¿Qué posición era? En la 2. Acá, este es el que quiero borrar. Bueno, ¿cuál estoy trayendo en su lugar? Estoy trayendo el 5. Este 5, ¿sí?, lo estamos trayendo para acá. Y ahí este 4 efectivamente desapareció y en su lugar quedó 5. Estamos alterando el orden de los elementos, pero dijimos que en este ejemplo no nos importaba. ¿Ah? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eliminamos. Al tope le restamos 1 y miren lo que va a pasar. El tope ahora deja de valer 4 y pasa a valer 3. ¿Qué quiere decir este 3? Que me importan las primeras 3 celdas. O sea, los valores válidos del arreglo con tope ahora se encuentran hasta la posición 3 inclusive. Hay un 7, hay un 5 y hay un 11. ¿Sí? ¿Qué pasó con este 5 de acá? Se puede. O sea, en la celda 2 yo coloqué un 5 para sobreescribir el 4, pero el 5 que estaba en la posición 4 dejó de estar, sigue acá, pero automáticamente nosotros ahora lo empezamos a considerar como basura. O sea, no es que yo vine con una goma de borrar y borré este 5, pero al restarle 1 al tope, los valores válidos, en vez de llegar hasta acá, ahora terminan acá. Cualquier cosa que está más allá del tope es considerado basura. O sea que este 5 ahora es para nosotros un valor basura. En realidad el 5 no se perdió, porque fue copiado hacia la posición 2. ¿Está bien? Pero ahora tenemos 3 valores válidos que son el 7, el 5 de acá y el 11. Y ya no se puede reutilizar el valor ese que estaba relacionado con el si quiero reutilizar ese 5 de la posición 4, o sea. Lo que pasa es que ahora el 5 yo lo moví para acá. El 5 que quedó en la posición 4 simplemente porque quedó ahí, ahora nosotros lo consideramos basura. Todo lo que está más allá del tope es considerado basura. Ya sea porque es la basura que venía con la celda al momento de asignar la memoria, o ya sea porque ahí había algún valor válido, pero como ahora el tope vale menos, para nosotros les puede ser válido. En cualquier caso es basura. ¿Ah? ¿Sí? Si el elemento que queríamos borrar no hubiera estado, ¿qué pasaba? No lo habría encontrado la parte de la búsqueda, y ¿qué habría pasado con este segundo hito? No habría entrado, y por lo tanto no habría multiplicado. ¿Ah? O sea, el procedimiento funciona bien, aún en el caso en el cual pretendo eliminar algo que no. ¿Está bien? Bueno, y una función para saber si un elemento dado pertenece o no a la red, que también realiza la misma operación de búsqueda, pero no a efectos de borrar el valor, sino simplemente para saber si está o no.
¿Ah? Es una función, ahí está el nombre, recibe el entero y él atrae con tope, y ahora van los dos por valor, ¿por qué? Porque no lo vamos a modificar. ¿Y qué habíamos dicho del pasaje por referencia en una función? Se podía, pero no era una buena práctica. O sea, se podía en el sentido que el lenguaje te lo admite, nosotros lo consideramos una mala práctica. Entonces siempre vamos a evitar el pasaje por referencia en la función. Esta función devuelve algo de tipo boolean, sin indicación de si el elemento está o no. ¿Sí? Bueno, declaramos una variable local, como toda variable local con divisible dentro de la función. Eso, de acuerdo a las reglas de alcance que ya habíamos visto. Y bueno, y acá tenemos el mismo código de búsqueda que habíamos visto antes. Puede pasar que paro cuando encuentro el valor buscado, en cuyo caso corto por la segunda condición, o paro cuando barrí todo el arreglo y no encontré lo que estaba buscando, en cuyo caso salgo por esta condición. ¿Vos saben que dije todo el arreglo? En realidad es todo el arreglo ¿hasta dónde? Hasta el tope. No es que yo estoy recorriendo el arreglo hasta la posición N. Estoy recorriendo solamente hasta la posición del tope, porque ¿qué hay más allá del tope? Basura, fantasmas, monstruos, demonios, cosas espantosas, que son igual de malas que si me fuera del tamaño real del arreglo. ¿Está bien? Bueno, si la I quedó valiendo un valor menor o igual al tope, ¿qué quiere decir? Que se encontró lo que se estaba buscando y esta comparación que va a dar true, y si no va a dar false. Y esta asignación al nombre de la función, ¿para qué era? Para retornar el resultado al programa principal o al subprograma que haya llamado esta función. ¿Sí? Recordemos, esto lo charlamos, pertenece no es el nombre de una variable, es el nombre de la función, y esta instrucción no está asignando un valor a una variable llamada pertenece, sino que está catapultando hacia afuera el resultado de la función. Cuando se ve, cuando sea. No importa si esto da true o da false, el resultado que sea va a estar siendo retornado. ¿Ah? ¿Se entendió? Bueno, aquí hemos visto algunos ejemplos de las operaciones más habituales que uno realiza cuando trabaja con un arreglo. Esto busca y se encuentra corta. Esto busca y se encuentra corta. Este while hace la misma búsqueda que hicimos un ratito antes. Es la misma operación de búsqueda que ya conocemos. En este ejemplo que asumimos de los valores, que no estaba, porque ¿no? Ahí en la inserción dijimos como precondición o pertenece. Ahora, si hubiera valores repetidos y lo encuentro la primera vez, ¿qué pasa? Está bien, lo vuelvo a un porque ya lo encontré. Si más adelante hay otro igual, no me importa. O sea que la función pertenece, que hace la búsqueda, igual funcionaría bien, aún en el caso que eliminamos valoración. ¿Ah? Y esto es arreglo. ¿Sí? ¿Más preguntas de estos? Trae. Bueno. Bien. Dice allí. Una sociedad genealógica, estas sociedades que les encanta hacer los árboles genealógicos y estudiar el origen de los apellidos, los antepasados y qué sé yo, tiene un arreglo de registros con datos de personas.
Es un ejercicio parecido al que dejamos planteado al final de la clase pasada, que era una versión simplificada de la Wikipedia. Solo que en vez de tener un arreglo donde vamos a guardar artículos, lo que vamos a tener ahora va a ser un arreglo donde vamos a guardar personas, y este arreglo va a tener un tope. O sea, en el ejercicio de la Wikipedia asumíamos que todas las celdas estaban cargadas. Acá no, acá vamos a cargar solamente esta tope. Vamos a ver ahora. ¿Ah? Entonces, tiene un arreglo de registros con datos de personas. Los datos son, para cada persona, nombre, fecha de nacimiento y los subíndices en el arreglo de los registros de los datos de su padre y de su madre. Ahora vamos a hacer un dibujo y vamos a ver qué es eso. Estamos haciendo una simplificación. Estamos suponiendo que cada nombre de persona aparece una vez. O sea que en esta sociedad genealógica no hay dos personas con el mismo nombre. Es una simplificación que estamos haciendo para este ejercicio. ¿Ah? Ahora, en vez de utilizar el nombre como identificador de la persona, se podría cambiar fácilmente usando ¿qué? Pero puede tener varias personas con el mismo apellido. La cédula, el número de pasaporte, el DNI, algún dato que sea un identificador único de la persona. ¿Ah? Pero para este ejemplo vamos a suponer que el propio nombre me alcanza y que no hay dos personas con el mismo nombre. ¿Sí? Se dan los siguientes tipos de datos para representar la estructura del arreglo de registros y las variables correspondientes. Bueno, tenemos acá varios tipos de datos. Primero, para este ejemplo estamos suponiendo que hay como mucho 1000 personas cargadas en el arreglo. Y observen que dije como mucho, porque el arreglo de personas va a ser con tope. No quiere decir que sí o sí carguemos las 1000 celdas, sino que como mucho vamos a cargar las 1000 celdas. Y para representar el nombre de una persona vamos a utilizar otro arreglo con tope que como máximo va a tener 20 caracteres. La constante maxCap que vale 20. ¿Ah? O sea que estamos suponiendo que ningún nombre tiene más de 20 caracteres. ¿Sí? Vamos a mirar los tipos de datos que tenemos. Primero que nada tenemos un tipo llamado cadena, ¿ah? Que es un récord y ¿qué tiene? Como primer campo, un arreglo. Y como segundo campo, por más que se llame largo, ¿qué es esto? El tope. Recuerden, no importa el nombre. Si tengo un arreglo y tengo un valor numérico que me dice cuántas celdas del arreglo yo cargo, esto es un arreglo. Sí. Pero ahí no hasta 20 y si fuera un tope de 60 que a mí. Ah, no. No, porque vamos a manipular arreglos en dos niveles diferentes. Uno para personas y otro para el nombre de una persona. Ah, Esto es para representar el nombre de una persona. Y esto ya nos resuelve algo que nos había pasado en la clase pasada, que era un poco raro. La clase pasada dijimos, todos los artículos de la Wikipedia, ¿qué pasaba con el título? 4 letras. Tenían todos la misma cantidad de letras. Pero que era una cosa un poco artificial. Vos podés tener nombres más largos y nombres más cortos. Bueno, pues estaba faltando ver arreglo con tope para poder tener nombres cuyo largo cuadrado. ¿Ah? Entonces, letras es un arreglo de caracteres, que como mucho va a tener ¿cuántos caracteres? 20 o el valor que sea que está. Y en largo indicamos cuántos de esos caracteres son los que vamos a cargar. Por ejemplo, si la persona se llama Juana, bueno, vamos a cargar las primeras 5 de las 20 celdas. Y en el campo largo vamos a poner 5. ¿Está bien? O sea que el tipo cadena nos va a servir para representar el nombre de una persona y puede haber variación en los largos que tengan los nombres de las personas. ¿Ah? Me interesa ahora el tipo de datos una persona. Una. Luego que vamos a tener un arreglo de cosas rectas. ¿Ah? Pero vamos a primero dibujar una persona. ¿Una persona qué es?
un récord. Que va a tener varios campos. El primero que va a ser el nombre, que va a ser de tipo cálido, ¿no? El nombre de una persona va a estar dado por esto. Esto va a ser de tipo cadena. ¿Y cadena qué era? Una regla. ¿Ah? Donde el primer campo, ¿cómo se llama? Y el primer campo se llama letras. Y el segundo se llama la. Letras va a ser un arreglo de caracteres numerados, desde 1 hasta maxcar, es decir, 20. Entonces yo voy a tener una posición 1, una posición 2, 3, bueno, y así seguimos hasta cuándo? Hasta 20. Hasta el valor dado por maxcar. Y allí vamos a guardar el nombre de la persona. Por ejemplo, Juan. De las 20 celdas, ¿cuántas cargamos? 5. O sea que acá en el árbol que vamos a guardar 5. Esta cadena es el primer campo de una persona llamado, la persona se llama Juana, pero el campo se llama nombre. Es decir, que esto constituye el primer campo de una persona que llamamos este tipo. ¿Está bien? Pero la persona, además de tener un nombre, que tiene una fecha de nacimiento. Y esta fecha de nacimiento, a su vez, ¿qué es? Un récord formado por 3 campos numéricos, subrayos de los enteros: mes, día y año para la fecha de nacimiento. Entonces, a continuación, yo acá estoy dibujando lo que son los campos de una persona. Este campo de acá, ¿cómo se llama? Se llama Fechnak. Y ese campo es un récord que a su vez está dividido en otros 3 campos, llamados mes, día y año. O sea que podemos pensar que el campo Fechnak a su vez está dividido en 3. El primero se llama mes, el segundo se llama día y el tercero se llama año. Y en estos 3 campos se guardan los datos de la fecha de nacimiento de Juana. Vamos a suponer que Juana nació en el mes 7, el día 16 del año, no sé, 1995. Con esto se termina el campo Fechnak, que es un récord. Y después, ¿cuántos campos más hay en una persona? 2 más. El índice de la celda del arreglo de personas donde está su madre y el índice de la celda del arreglo de personas donde está su padre. Ambos son de tipo subrango, que va entre 0 y max personas, que varía ¿cuánto? Varía 1000, el valor que sea que hayamos puesto ahí. Entonces luego vienen 2 campos más. El primero se llama madre y el siguiente se llama padre. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que el papá de Juana, no sé, está en la posición 5 y que la mamá está en la posición 2. En la posición 5 y en la posición 2, ¿de qué? De la familia. Porque todo esto, muchachos y muchachas, esto es un récord ¿de qué tipo? Una
persona. Esto es una persona. Una. Concretamente, Juana. Ahora, ¿qué tenemos acá? Familia. ¿Y qué familia? Un récord que tiene un campo llamado pers, que es ¿qué cosa? Un arreglo de qué? De personas. Va a haber una persona en cada celda. ¿Y después qué viene? Un tope, que va a ir en algún valor entre 0 y más personas. O sea que luego, aparte, nosotros vamos a tener otro arreglo con tope, y a este lo vamos a llamar familia. Lo primero, que se llama pers, vamos a colocarlo acá, un arreglo, y en cada una de estas que va a haber uno de estos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos a darle 6. Numerados de 1 en adelante, hasta 1000, lo que no quiere decir que se vayan a cargar las 1000 células, sino que tiene espacio para albergar, como mucho, 1000 personas. ¿Ah? Y en cada una de sus celdas va a haber algo de tipo una persona. Entonces, por ejemplo, capaz que todo esto, Juana, está cargado acá. Si le hacemos un zoom, ¿ah? Lo agrandamos, esto que está acá adentro, esto es. Juana, con todos sus datos, está cargada acá en la posición 3. ¿Y qué hay en cada una de todas estas? Hay más personas que tendrán también sus datos. Vamos a suponer que tenemos cargado hasta acá, hasta la posición 6. Eso quiere decir que en el arreglo de personas, ahora que campo viene, tope, de las 1000 celdas disponibles, ¿cuántas llevamos cargadas? 6. O sea que esto es un arreglo con tope de personas. En cada posición lo que hay es una persona, y la persona a su vez tiene todo esto, y uno de sus campos a su vez es un arreglo con tope de caracteres. Se empiezan a combinar distintas estructuras de datos. Bueno, según esto, asumiendo que la información del arreglo está bien cargada, en el índice 2, es decir, acá ¿quién está? La mamá de Juana. Y en el índice 5, es decir, acá está el papá de Juana. Que a su vez la mamá de Juana tendrá sus datos y el papá de Juana tendrá sus datos. Bueno, bienvenidos a el tipo de estructuras de datos que manejamos en la segunda mitad del curso. Los campos INMADRE e INPADRE contienen el subíndice del arreglo de personas correspondientes a los registros de la madre y del padre. Este valor es 0 si no se dispone de la información correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imaginarnos que de Juana no tenemos los datos del padre. Entonces, en el registro correspondiente a Juana, ¿qué pondríamos? Un 0 acá. Si los dos son 0, ¿qué quiere decir? Que no se dispone de los datos ni de la madre ni del padre. Si están los dos con valores distintos de 0, quiere decir que se dispone de los datos de ambos progenitores. ¿Ah? Y si tenemos solamente uno, quiere decir que se tiene de uno sin de otro. ¿Ok? ¿Alguien, no? Acá dice. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, el número del índice, digamos, de Juana, Sí. ¿no puede existir fuera de...? No, estamos suponiendo que el arreglo está cargado con información bien armada. O sea que los valores de los índices que
están acá nunca van a exceder el tope. No digo de tope, digo, porque vos haces referencia ahí de un padre a otro número de índices. A otros índices de este arreglo de familia. Ese número no tiene por qué existir dentro del arreglo de una persona, del arreglo de O sea, este 2 se refiere a la celda 2 de este otro arreglo. Y este 5 se refiere a la celda 5 de este arreglo. O sea, este 2 y este 5 no tienen nada que ver con los datos anteriores dentro de Juan. ¿Ah? ¿Está bien? Bueno. Parte A. Escribir la función cadenas iguales que, dadas dos cadenas, determina si son iguales. Observe que lo que recibe como parámetro son dos parámetros de tipo cadena. O sea, solamente esto. En esta función no estamos manipulando personas, sino simplemente comparando a ver si dos cadenas son iguales. ¿Y cuándo dos cadenas son iguales? ¿Qué tiene que pasar para que sean iguales? ¿Cómo? Que los largos de ambas primero tienen que ser iguales. Si ya son distintos los largos de las dos, ¿qué pasa? Ya está, ni me molesto mirar los caracteres. Ahora, si los largos son iguales, ¿ahí qué sucede? Ahí tenemos que empezar a comparar letra con letra. ¿Cuándo paramos? Cuando encontramos dos distintas o en el peor caso, ¿cuándo? Vamos a todo. ¿Qué estructura de control, perdón, vamos a usar para esto? De hecho, es un problema de búsqueda camuflado. ¿Qué estamos buscando? Dos caracteres que sean distintos. Cuando vimos búsqueda dijimos, a veces la búsqueda no parece una búsqueda a primera vista, pero si vos te rascas un poco, te das cuenta que es una operación de búsqueda. ¿Ah? B. Escribir el procedimiento desplegar cadena. De nuevo, este procedimiento únicamente manipula el tipo de datos cadena. ¿Ah? Que dada una cadena, la despliega en la salida estándar. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer dentro de desplegar cadena? De nuevo, concéntrense únicamente en esto, cadena. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué forma? Porque vamos a recorrer toda la cadena del tope. Y en cada posición, ¿qué vamos a hacer? Mostramos en pantalla con Ryan. Acá, en desplegar cadena. ¿Sí? Este es un problema de recorrida completa. De nuevo, completa siempre hasta el tope, no hasta el tamaño real de la cadena. ¿Está bien? Bueno, y estas dos operaciones nos van a servir para la de la parte C. Un procedimiento llamado antepasados, que recibe el nombre de una persona en un parámetro llamado usted, de tipo cadena. O sea, que viene cargado el nombre de una persona acá en usted. Y recibe toda la familia. El nombre que se le puso al parámetro es historia, pero familia ¿qué es? Todo aquello. Un arreglo con tope de personas. ¿Ah? Y lo que tiene que hacer es desplegar nombre y fecha de nacimiento de los padres de la persona que viene cargada acá en usted. Por ejemplo, si viene Juana, ¿qué vamos a tener que hacer dentro de este arreglo? A mí me dieron el nombre de la persona, el nombre de Juan. Pero antes de eso, ¿qué necesitamos encontrar? Me dieron el nombre de la persona, no Juana. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Buscar a Juana. Es una operación de búsqueda. ¿Cómo vamos a hacer para buscar a Juana? Vamos a ir persona por persona, ¿sí? Y acá vamos a llamar a qué función, a la que compara cadenas. Si en algún momento encontramos una persona cuyo nombre coincida con Juana, ¿qué hacemos? Paramos. Por ejemplo acá.
encontramos a Juan. Una vez que encontramos a Juana, ¿qué tenemos que hacer? Fijarnos en estos dos índices, ¿qué cosa? Si son distintos de 0. Y si son distintos de 0, ¿qué hacemos? Por ejemplo, acá 2. Uso ese 2 para ir a dónde. Para ir acá, me meto acá y desplegamos el nombre y la fecha de la mamá de Juan. Y luego en la 5 lo mismo, pero con el nombre y fecha de nacimiento del papá de Juan. Para lo cual nos va a servir llamar a desplegar acá. ¿Está bien? Bueno, a trabajar. Son 9:15, media hora, y en media hora lo dejamos. Bueno. Bien. La función cadenas iguales. Cadenas iguales. Le pasamos las dos cadenas. Y esto nos devuelve algo de tipo boolean. ¿Ah? Bueno. Dijimos que para ver si dos cadenas eran iguales, lo primero que teníamos que ver qué era. Si los largos coinciden. Habíamos dicho que una buena práctica en una función, ¿qué era? ¿Declarar qué? Declarar variables auxiliares internas y en particular una que almacene ¿qué cosa? El resultado. Para luego, abajo del todo y una sola vez hacer ¿qué cosa? La asignación que retorna el resultado. ¿Sí? Eso lo habíamos enumerado como una de las buenas prácticas, recomendaciones de estilo se llamaban cuando vimos procedimientos y funciones. ¿Ah? Entonces, yo me voy a declarar una variable iguales. ¿De qué tipo? 1 más K. Bueno, sí, en realidad el nombre me sugiere qué cosa. Booleana, ¿no? Además vamos a necesitar otra variable ¿para qué? Para el while. ¿Tá? Vamos a necesitar un índice. ¿Y por qué dijimos un while? Porque esto teníamos que hacer una búsqueda. ¿Está bien? Bueno, esa variable le ponemos i y ¿de qué tipo? ¿Qué valores va a tomar i? Algún valor, o mejor dicho, valores que van a ir variando en el rango desde 1 hasta max cat. ¿Puedes explicar por qué pones la de iguales? O sea, ¿es necesario? Esta variable es para luego, al final de la función, escribir una sola vez la asignación que utilizando el nombre de la función devuelve el resultado. ¿Pero no podrías usarlo con el i? ¿Con él? ¿Con el i? ¿Con una expresión tipo...? Sí, pero también teníamos un if, que chequeaba qué cosa. Sí, largo igual. Si tenían igual largo. ¿Ah? Y si tenían distinto largo, ¿qué teníamos que hacer? Salir y devolver que no son iguales. Y si no, adentro del if íbamos a tener después, o sea, íbamos a tener por lo menos en dos lugares la instrucción que retorna el resultado. No es que esté mal, en términos de funcionamiento anda. Pero dijimos, siempre es una buena práctica cuando haces una función tener una variable para almacenar el resultado y al final del todo devolver una vez sola. ¿Ah? Bueno, ¿alguna variable más? Bueno, si precisamos, ahora le agregamos. Bueno, el primer control que me anduvieron mostrando, ¿cuál era? Que ya medio lo nombramos. Comparamos los largos, ¿cómo hacemos esto? Bien, primero, ¿qué tendríamos que hacer con la variable iguales? Inicializarla en false. ¿Por qué en false? Porque si no llegan a ser iguales los largos... Exacto. Si no llegan a ser iguales, los largos ya está, sale y false va a ser el resultado que vamos a devolver. ¿Está bien?
Ahora sí, ¿qué viene? If. Comparamos los largos de las dos cadenas. ¿Y cómo accedemos a las dos cadenas? Concretamente al campo largo. If cad1 punto largo es igual a cad2 punto largo. O sea, si tienen el mismo largo, entonces ahí empezamos la búsqueda. ¿Y por qué digo búsqueda? Vamos a buscar a ver si encontramos dos caracteres que sean diferentes. ¿Está bien? Bien, si me da que los largos son distintos, directamente no entro al if y esta variable ya me quedó en false, que es el valor que vamos a retornar. ¿Está? Ahora la búsqueda, ¿cómo hacemos? La variable i la inicializamos ¿en qué? En 1. Primer valor de índice válido es el 1. ¿Está? Y ahora la búsqueda. Y es una búsqueda con el esquema clásico de búsqueda, que es como mientras que i sea menor o igual a cad1 punto largo. ¿Habría sido lo mismo poner cad2? ¿Por qué? Porque estamos dentro del if y sabemos que tienen el mismo largo. Mientras que i sea menor o igual que cad1 punto largo, and ¿qué? Cad1 es un récord. Para meterme dentro del campo utilizo el punto. Punto, letras, el índice es igual a cad2 punto letras de i. O sea, yo tengo dos cadenas, me paro en la posición 1 de ambas. Si los caracteres son iguales, ¿qué significa? Que tenemos que seguir, pasamos a la 2. Estando en la 2, vamos a comparar lo que está en la posición 2 de una con lo que está en la posición 2 de otra. Y si son iguales, vamos a seguir. ¿Así hasta cuándo? Hasta encontrar dos que sean diferentes, en cuyo caso salimos por esta condición, o hasta llegar al final, en cuyo caso salimos por aquella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pascal no hiciera circuito corto. ¿Cuál sería el problema? Si Pascal no hiciera evaluación por circuito corto, deberíamos usar una bandera booleana y hacer un if adentro, para evitar el peligro de que al preguntar por la segunda condición accedas a una celda que no existe. Eso habíamos hablado en su momento de el uso o no uso de banderas de tipo boolean, o sea, de variables de tipo boolean que justamente se usan cuando no dispones de evaluación por circuito corto. Pero teniéndola, este es el mejor esquema. ¿Ah? Bien, y ahora le aumentas el i. Debe ser un if también, ¿no? Bueno, sí o no, depende de cómo lo armemos. ¿Ah? No le puse begin porque lo único que hacemos acá es avanzar. ¿Está bien? Ahora bien, cuando yo haya salido del while, va a haber sido por una de dos posibles razones. ¿Una cuál? Se me terminó, en cuyo caso salí por esta, o porque se me dejó de cumplir esta, mejor dicho, o dos, porque salí por esta, o mejor dicho, porque se me dejó de cumplir. ¿Ah? ¿Cómo sé si las cadenas realmente son iguales? Si es mayor ¿a quién? Al largo. Porque si es mayor al largo, ¿qué significa? Que barrimos todo el rango y llegamos hasta el final. Y gracias a la evaluación por circuito corto, no tuvimos problema de acceder fuera de rango. Porque en el momento en que la i superó el valor de cad largo, esta se dejó de cumplir, y por más que el valor del índice era peligroso, nos llevó a preguntar por esta. ¿Ah? ¿Hasta acá? Bien.
¿Qué hacemos luego del while? No necesito preguntar. Igual. A la variable iguales le podemos asignar, ¿qué cosa? Una expresión de tipo boolean. Y mayor que largo solo no. Que cada uno. Que cad1 o cad2 punto largo. ¿Está? ¿Y eso no era lo mismo que no declarar la variable iguales y poner cadenas iguales y ya no eso? ¿O está mal? Sí, pero ¿qué pasa? Tendrías que ponerle un else a este if para devolver el resultado en caso de que no tengan el mismo largo. Pero si vos iniciás i en 1, por ejemplo, Sí. entras suponete que el largo no es igual, ¿no? Entonces, Pero si los largos no fueran iguales, ni siquiera vale la pena empezar a hacer la búsqueda. no entras al if, entonces necesitas ir al else. Pero en el else, ¿qué tendrías que ponerle? Otra vez el nombre de la función. Estarías usando el nombre de la función en dos lugares diferentes. No estaría diciendo Que funciona. Pero dijimos, una buena práctica, ¿cuál es? Usar una sola vez el nombre de la función y al final del todo. ¿Sí? Sí. Imagínate que tenés un programa con muchas líneas de código y usás el nombre de la función en 20 lugares diferentes. Tenés un montón de if, no sé, de case, de while, de for, etc. ¿Qué peligro corres cuando haces eso? Que en algún determinado rumbo de ejecución no llegues a ningún lugar donde la función esté devolviendo un resultado. Y que la función no esté produciendo un resultado en algún caso. En cambio, si vos ponés la instrucción que devuelve el resultado al final, abajo del todo y fuera de cualquier estructura, ¿qué garantía tenés? Que la función algo va a retornar. Por eso. ¿Ah? ¿Bien? Bueno, cerramos acá el if. ¿Ah? Ahora, después del if, ¿qué tenemos que hacer? En realidad, por cómo lo armamos no precisamos else, porque si no tienen el mismo largo, ¿qué pasó con la variable iguales? Ya estaba en false. Ahora es la asignación. Claro. Hacemos exactamente la asignación que produce el resultado, que es como cadenas iguales. Te asignás. Exactamente. Recordemos una vez más, cadenas iguales no es el nombre de una variable, es el nombre de la función. Esta es la instrucción que retorna el resultado a quien sea que llame esta función. Sí. ¿Qué hubiera pasado si vos la asignación de i igual 1 lo hubieras hecho arriba de iguales o abajo? O sea, arriba del if. Fuera del if. No habría pasado nada. Lo importante es que al momento de empezar a ejecutar el while, el índice tenga su valor inicial. Se acostumbra a hacerlo siempre en la línea anterior al comienzo de la búsqueda. Sí, en el caso que no tuviera una letra, se lo va a decir. O sea, si las cadenas no tuvieran igual largo, hiciste una asignación innecesaria. Pero no estaría mal. ¿Ah? Pero sería ejecutar una instrucción más medio que al santo botón. ¿Ah? Bueno, y ahora con esto cerramos la función. Pero espera, y Sí. más compacto también poner i más mayor que cada uno largo abajo, o sea, digo, a donde pusimos iguales, o sea, ¿Acá? sí, Pero ¿qué pasa si no entré al if? sí. Bueno. Si no tuviéramos la comparación de los largos de la cadena, ahí sí, pondríamos directamente esta expresión acá. Pero el tema es que primero tuvimos que checar los largos. ¿Ah? ¿Bien? Bueno, a ver si nos da para hacer la que muestra la cadena. Sí, es cortita, nos da para hacer esa. Vamos a la 3. Pasa que no nos va a dar el tiempo para la 3. Igual me quedo unos minutos y la miramos. Cualquier cosa. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer la B. La C les queda para terminar. Cualquier cosa después la discutimos. ¿Ah? Vamos allá. Procedimiento para desplegar una cadena.
procedure, desplegar cadena. Y recibimos una CAD de tipo cadena por valor. Me había faltado el punto y coma en el cabezal y acá también. Bueno, acá tuvimos que hacer una búsqueda. En este no. En este vamos a recorrer en su totalidad las celdas de la cadena desde dónde hasta dónde. Desde 1 hasta max CAD no. Hasta largo. Esto es un arreglo con tope, no común. ¿Ah? Bien, entonces. Un índice que va en el rango de 1 a max CAD. ¿Tá? ¿Alguna más? Si llega a hacer falta le agregamos. Bueno, y acá es seguro que vamos desde la primera hasta largo. Acuérdense, luego de largo hay basura. ¿Ah? For y que va desde 1 hasta CAD punto largo. ¿Sí? Si en la función anterior agarro palabra de max CAD caracteres. No entendí, perdón. Si la función anterior esa era. Sí. Agarro una palabra de max CAD caracteres. Sí. Entonces cuando vaya al índice último, Sí. va a agregar el siguiente. Y no está definido porque se cae fuera de rango. No te entendí. ¿En dónde, perdón? Agarro una palabra de max CAD caracteres. Sí. Y Vos decís si justo la cadena tiene los 20 caracteres cargados. sí, y si son Es menor o igual que... Está bien. Si llega a la 21, no existe porque lo habíamos definido desde 1 hasta 20. Y eso te daría que se fue fuera de rango. En ese caso, ¿tá? Lo que tendríamos que hacer es definir, en vez de maxCAD, que vaya desde 1 hasta maxCAD más 1. ¿Qué pasa si pones Entonces ahí no tenés ese problema. ¿Ah? ¿Lo qué? Lo que pregunta el compañero es qué pasa si justo una cadena estaba completa. Como nosotros llevamos el índice hasta 1 más, estaríamos tomando un valor que no está definido dentro del rango. Ahí lo contemplamos. Si lo pones como un integer no tendrías ese problema. Porque integer puede tomar cualquier valor hasta maxint. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, acá, desde 1 hasta CAD punto largo. Bueno, si hago right line me va a mostrar cada letra dónde. En orden diferente. Entonces, a ver, estaría bueno ver el nombre de la persona, todos los caracteres pegaditos y no en vertical. Vamos a right. ¿Right qué? CAD, que es el récord, punto letras, que es el arreglo, en el índice I. ¿Ah? Y luego, ya está, no necesitamos más. ¿Está bien? Es seguro que vamos a ir desde la 1 hasta CAD punto largo, que es el tope. ¿Está bien?